Voy a empezar con una cita de Castoriadis, que saben que es un autor fundador, digamos, de la cuestión de los imaginarios. Yo creo que es bastante clara para encuadrar de lo que quiero hablarles. Va lo siguiente. Comprender los fenómenos sociales contemporáneos desde el horizonte de la teoría de los imaginarios es reconocer que la humanidad es la historia del imaginario urbano y sus obras. Perdón. Bien, primer punto. Lo primero que tenemos que hablar es muy brevemente de la COVID-19, porque ha generado una crisis global, multifacético, que ha inducido una expansión geográfica del virus, que es bastante extraordinario. Lo más importante es que nos ha obligado a reunirnos, geógrafos, geógrafas, sociólogos y demás, en torno a esas nuevas problemáticas que son espaciales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el excelente libro de Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, que pueden encontrar en línea, sobre un análisis geográfico del turismo. Bien. Pero por lo que me interesa en este caso de hablar del turismo, también uno de los aspectos más comentado es la casi completa desaparición por varios meses de los viajes de disfrute y de los viajes de negocio durante los primeros meses de la crisis. Cierre de fronteras aéreas, cierre del espacio de circulación pedestre, digamos, terrestre, y como una especie de valorización extrema del espacio virtual, en la cual nos hemos encontrado muchos discutiendo, pensando lo que va a pasar y hasta realizando nuestros encuentros interpersonales que la crisis nos estaba quitando, ¿no? Esta crisis del turismo fue brutal, ¿no? Los aviones aplacados, los cruceros cargando su cantidad de gente contaminada, la gente que no podía cruzar las fronteras. Estamos regresando a una época que a mí de repente me hizo pensar en la época feudal, en la cual cada pequeño feudo se defendía de sus vecinos, ¿no? Sobre el caso del turismo, las reacciones oficiales fueron muy rápidas y fueron en el sentido de decir, pero el turismo es una maravilla, el turismo debería seguir, tenemos que reempezar de inmediato a relanzar ese turismo que apoya la economía, bla, 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 el Producto Interno Bruto, el desarrollo regional, los empleos construidos, etc. Atrás de eso, la Organización Mundial del Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC en inglés, lanzándonos ese discurso que ya conocíamos, ¿no? Que hace parte de la mitología del turismo, como decía Francisco Jurdao, el español, en los años 80 y 90, ¿no? Sin embargo, desde el mundo académico empezaron a levantarse otras veces, a ver, permíteme tantito, ese turismo no es tan limpio. Para un crucero suben los datos de cáncer, de vías respiratorias, tiran todo al mar, los aviones son la peor contaminación. David Graeber, no sé si lo conocen, que es un antropólogo anarquista que se hizo famoso en los últimos años, habló de los trabajos de mierda, bullshit jobs, ¿no? En la cual el turismo es un gran consumidor, por cierto, ¿no? Bien, eso nos ha llevado también desde los geógrafos a empezar a pensar que había un sobreturismo, ¿no? Entre comillas, y que era necesario pensar en parar ese crecimiento y quizás contemplar de la apicracia, ¿no? En el libro de Edgar Cabañas y Eva Illús de 2018 dice, bueno, hay una industria de la felicidad a la cual colabora el turismo, obviamente, aunque ellos no hablan del turismo en específico, y esta industria, la felicidad, ha sido desarrollada para promovernos, para inducirnos un deseo de vivir mejor, de aprovechar mejor, que obviamente es algo que apoya, digamos, al desarrollo del sistema capitalista y a la acumulación, ¿no? Bien. También tenemos que poner en evidencia que las propuestas de ocio se han multiplicado, ¿no? No es el turismo tradicional, sino Acapulco para hablar en mexicano, Saint-Tropez para el francés, Benidorm para el español, eso ya pasó. Las muestras,
las posibilidades del turismo son muchas actualmente, ha cambiado muchísimo la situación. Sin embargo, del lado de los académicos, pues muy poco se ha hecho. Yo cuando escribí el capítulo de Geografía de Turismo en el Tratado de Geografía Humana que dirigí con Alicia Lindón, yo decía todavía en 2006 que era un campo incipiente, un campo emergente inclusive, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, pero la verdad, no hagamos un mito de esto, sí ha evolucionado el estudio del turismo en la geografía, en la sociología, un campo relativamente poco consolidado con relación a otros. ¿Por qué? Porque, bueno, primero ha habido todo un rechazo de las corrientes marxistas a estudiar algo que tiene que ver con la reposición de la fuerza de trabajo y que no tiene que ver con la producción, ergo no es importante, o que finalmente pues, los que estudian turismo son los que les encanta pasearse, ¿no? Entonces que finalmente no es algo bonito, no es algo moral, no es algo ético y mejor hablamos de cosas serias, ¿no? Bien, la geografía del turismo no ha escapado a esto, obviamente. Yo personalmente he realizado estudios aplicados, pero sobre todo he tratado de desmistificar, digamos, esta mitología del turismo que ha impregnado todas las conceptualizaciones, ¿no? Bien, ese será mi primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que es interesante estudiar, en mi opinión, ahora? Es el famoso deseo del mundo. Estoy hablando con la expresión de Jean-Didier Urbain, que es un sociólogo francés, la envidia en el sentido del deseo del mundo, que se ha transmutado en nuestra época actual en el llamado turismo contemporáneo, que es un turismo masivo, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender qué es ese turismo, ¿no? Yo he insistido mucho desde hace muchos años que el turismo no es tanto el sistema económico que se ha desarrollado alrededor del viaje, sino que es un hecho de sociedad, y un hecho de sociedad que tiene muchísimo que ver con una dimensión imaginaria, ¿no? La mejor prueba es que cuando pasa algo, el turismo se desploma. Yo no paro de comer, voy a la panadería, ¿sí? No paro de moverme, me subo al metro, pero cuando viene una crisis por diversos motivos, puede ser una guerra, puede ser un fenómeno sanitario, puede ser un fenómeno natural, como lo que está pasando en Las Palmas ahora, con la erupción del volcán, pues se para el turismo, punto. ¿Sí? Y si yo no quiero viajar, no me pueden patear el trasero para que viaje, es no, ¿no? Entonces es muy diferente de necesidades básicas, es algo que proviene ¿no? Hay que recordar ese respecto que en la historia de la humanidad lo más importante ha sido por mucho tiempo el anclaje territorial y no la movilidad territorial, ¿no? Si vemos la feudalidad o inclusive las sociedades prehispánicas o las sociedades coloniales en América Latina, eran básicamente sociedades estancadas, ancladas, para ciertos grupos sociales como sacerdotes, nobleza y militares, ¿no? Eso sí podía moverse. Una restricción a la movilidad, que yo creo que es muy importante y que va a cambiar en el siglo XIX y sobre todo el XX, tiene raíz. Escribió en un libro sobre el viaje que publicó en 2016, que está ligado al mito, bueno, a lo que dice la Biblia de Caín y Abel. Caín es el agricultor, Abel es el pastor. El agricultor acaba matando al pastor, pero Dios lo castiga, y esto es la génesis de la herencia, es la maldición, ¿no? Génesis del eterno viaje, dice Onfray, la expiación. Entonces, viajar se ve en la mentalidad judío-cristiana como un castigo, ¿no? Tener que moverse es un castigo. Y esto ha provocado que hasta muy entrado el siglo XX, y yo me acuerdo de niño haberlo vivido en los años 50, el vagabundo era el tipo que había que poner en la cárcel, porque no tenía ni un duro en el bolsillo, seguramente era un ladrón, etc. Y eso ha pasado en todas las sociedades europeas, inclusive latinoamericanas. Y eso ha empezado a cambiar
progresivamente desde el siglo XIX, mitad del siglo XIX y en el siglo XX. Bien. Ahora, necesitamos analizar geográficamente, digamos, el turismo, pero no analizar cómo se comporta un destino, cuánta gente llega, cómo se estructura geográficamente, etcétera, quién llega, de dónde llega, etcétera, que para mí esos son estudios clásicos. Claro que sí que hay que hacerlo. No voy a repudiar, digamos, lo que llamamos la geografía aplicada, ¿no? Como se decía con Filippo Novo en los 60s. Esa geografía aplicada es necesaria, pero necesitamos ir mucho más al fondo, entender las dimensiones fundamentales que explica este cambio, ¿no? Regreso a la definición del turismo, ese es el tercer punto. El turismo para mí es un acto societario antes que otro, ¿no? Si bien las definiciones clásicas nos hablan de un sistema en el cual hay agentes que resuelven el transporte, otros que resuelven el alojamiento, otros que resuelven alimentos y bebidas y otros que resuelven los servicios, nadie es capaz de poder separar lo que es turístico de lo que no es turístico, ¿sí? Si yo me voy con mi novia a un hotel para pasar un momento agradable, no pueden saber si soy turista o no turista, aun si vengo de otra parte, ¿sí? Si yo soy un viajero de negocio que me instale en un hotel porque, por ejemplo, soy técnico y voy a apoyar una fábrica o vengo a vender, me clasifican como turista. Y la OMT, de hecho, ha hecho un cambio en su definición para eliminar la dimensión de ocio de la definición del turismo. Es cada persona que se mueve y pernocta por otra parte, cuando antes era la gente que pernoctaba por otra parte, por razones de ocio, ¿no? Bien. Entonces, hay todo ese marco económico que servía a definir el turismo y que fue muy astuto de manejarlo así, porque en alguna forma lo que está haciendo ese marco es dar realmente pie a que lo más importante del turismo no es el viaje, sino la gente. Y entonces ese sistema turístico es un sistema pensado en función de quien presta servicio, ¿sí? Y que además lo hace formalmente. Las estadísticas de turismo están totalmente falseados en cuanto a la cantidad de empleo, etcétera. Nos da datos de movimiento si te vas en avión. Nos da datos de cruceros, pero si tú te vas en tu bicicleta con una tienda de campaña amarrada y te paras en cualquier lugar, tú no existes, ¿no? Entonces, la verdad, sabemos muy poco de turismo. En un grupo de discusión que tengo con unos colegas acá, es un tema reincidente. ¿Qué está pasando? No sabemos. En México no sabemos cuáles son las casas de segunda residencia, por ejemplo. En España sí, en Francia sí, en Canadá, Estados Unidos. Nuestro censo no lo permite, por ejemplo, ¿no? Porque no está pensado así. Está pensado la casa como la casa donde tú resides de forma estable, ¿no? Hablando de la vieja dicotomía que había entre herencia y anclaje, o movilidad y anclaje, de la cual hablé hace un rato, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que nos mueve? Esa es mi pregunta. ¿Por qué esa envidia del viaje? Esto es la componente de ocio, ¿no? Y de hecho ha hecho que hemos distinguido el ocio del simple recorrido. Yo voy a visitar mi ciudad, vivo en Gran Buenos Aires y quiero ir al centro, pues hago una excursión, ni siquiera una excursión, hago un desplazamiento de ocio. Si yo vengo de más allá del Gran Buenos Aires y voy a la capital y no pernocto, soy un excursionista. Y si pernocto, soy un turista. Eso ya no vale, ¿no? Eso no vale. En una sociedad en la cual se impuso la movilidad, hay una dupla que es mínimamente excursionismo-turismo o desplazamiento de ocio-turismo que tenemos que considerar porque finalmente hace lo mismo. ¿Sí? Yo no soy diferente cuando entro en un restaurante y soy turista, no soy diferente del de la ciudad que fue a comer con sus hijos al mismo restaurante, ¿no? Está claro, ¿no? Bien, entonces tenemos que volvernos a centrar
sobre lo esencial. Y lo esencial es no quién te presta servicio, sino la posibilidad que tienen algunos individuos, y ojo, no todo el mundo, porque el turismo sigue siendo algo selecto, de disponer de un tiempo libre potencialmente dedicado al ocio, sea con formas activas y pasivas. A mí una palabra que me encanta es la palabra italiana farniente. El farniente es la belleza en sí. No quiero hacer nada. Y eso es una forma de ocio, ¿no? Es una forma de ocio que debemos hacer mucho más en vez de correr al shopping a ver qué compro cuando tengo un poco de tiempo. Pero bueno, eso es opinión personal, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a estar dando esa posibilidad del ocio? Para eso tenemos que regresar al siglo pasado, al siglo XX, a los años 30, cuando se van a dar en muchos países una legislación que le quite la carga extrema de trabajo a los trabajadores y le da un respiro, ¿no? Para la recuperación de la fuerza de trabajo, la reposición de la fuerza de trabajo en términos marxistas, ¿no? Eso se da en todos los países. No, en España, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, el domingo se empezó a dar a partir de 1931. En Francia es cuando están los gobiernos de Unión Popular, con socialista y comunista, les dan las vacaciones y el pago correspondiente para poderse desplazar. Y se va a dar un boom de movimiento de gente. Ya la movilidad geográfica es aceptada dentro de los modos de vida, ¿no? Ahora, también es importante distinguir entre dos modalidades cómo se va a dar. En los 30 se da una modalidad absolutamente ligada a regímenes autoritarios. Piensen, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes sobre el turismo en la época de Hitler, en la cual el turismo era un enmarcamiento, un control del tiempo libre de los trabajadores a través de actividades deportivas, de brigadas de niños, pero también eso pasaba con Stalin, ¿no? Los halcones rojos, que también los tuvimos en varios países de Europa y de América Latina, que eran los jóvenes comunistas que tenían actividades controladas finalmente, ideologizadas, ¿no? Y por otra parte, una corriente socialista mucho más libertaria que consideraba que ese tiempo libre era algo que servía a la población, al trabajador, para construirse una vida propia, reflexionar, educarse. Eso era muy fuerte, por ejemplo, en los círculos anarquistas que en su tiempo libre leían a Reclus de forma colectiva. No sé si saben que cuando salió la Geografía Universal de Reclus en los años 1860 y adelante, se publicaban 200,000 ejemplares de los folletos semanales. Y como muchos no sabían leer, era uno que leía para 5, 10, 20 personas. Imagínense, ¿no? Y era una forma de ocio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Después de la guerra, vamos a ver que lo que ocurre es que después de la guerra, esas formas mucho más creativas, educativas, de libertad que se estaba dando en el ocio ganado a la fuerza por los movimientos sociales, se va a perder, ¿no? Vamos a asistir a la recuperación del tiempo de libertad en la cual el trabajador podía tomar control por lo menos de una pequeña parte de su vida por actividades mucho más controladas. Y eso venía de antes, desde los movimientos, bueno, las dictaduras de izquierda o de derecha, que acaban siendo las mismas, en mi opinión, pero en fin. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Y eso yo creo que es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que el capitalismo quiere reconstruirse y hay un mercado brutal. Hay que reconstruir Europa, la misma Alemania, ¿no? Que no pase lo que pasó en 18, que los dejaron tan mal que se fueron hacia una figura como Hitler. Entonces, se reconstruye las infraestructuras, las vías de tren, las carreteras, etcétera. Pero el capitalismo quiere más, ¿no? Y tiene el Estado al lado para apoyarlo en esos aspectos. Y resulta
que esas ganas de viajar que se impulsaron a los obreros, hay textos maravillosos cuando se habla de que los obreros se compraban una bicicleta y se iban a 20 kilómetros, estaban felices, ¿no? Con eso colmaban su deseo de ocio, de mover, de conocer, etcétera, etcétera. Y entonces se empezó a recuperar ese tiempo y se empezó a organizar las actividades de turismo, las actividades de ocio, como un turismo organizado, ¿no? En relativamente poco tiempo, si no muchas décadas, lo que era, por ejemplo, en Francia, las carreteras nacionales, sí, las de dos vías de dos sentidos, se volvieron autopistas y autopistas de pago, obviamente, ¿no? Los aeropuertos se desarrollaron, ¿no? El ferrocarril botó en forma enorme, eso sí, por mucho tiempo todavía bajo el control del Estado. Pero todos los pequeños restaurantes, todos los pequeños albergues, chalets, etcétera, que se pueden encontrar a lo largo de las vías tradicionales, perdieron pie a favor de otro tipo de alojamiento. Era el alojamiento turístico vuelto, digamos, repetitivo, ¿no? Como los conocemos ahora, ¿no? Los hoteles de cadena que uno no sabe si está en Honolulu o está en Acapulco, ¿no? Los cuartos son iguales, ¿no? Bien, entonces, lo que era en el sentido de Castoriadis un imaginario instituyente, un imaginario radical, ¿no? Con una potencia, en términos estrictos de Castoriadis, lo cito, una potencia creadora y una fuerza que hace surgir la novedad radical, ¿no? El trabajador tiene su propio tiempo, ¿no? Se había vuelto un imaginario instituyente, pero el desarrollo intenso del capitalismo de la post-Segunda Guerra Mundial lo vuelve un imaginario instituyente, es decir, que va a crear instituciones. Y no estoy hablando de instituciones administrativas, no estoy hablando de la creación del OMT, por ejemplo, no, estoy hablando de un lenguaje, de unos comportamientos, de unos modos de vida, etcétera, que son parte de, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en la estación de esquí de moda, el que no tiene la ropa de esquiar o la ropa de nieve adecuado al color del año, es visto como un fracasado, ¿no? Eso es prueba de un sistema que envolvió totalmente la forma de pensar la gente, que, ¿por qué no podría ir con un pantalón de mezclilla a esquiar? Nadie debería impedirlo, ¿no? Pero se crea todo un modo de comportamiento, un modo de consumo, unas fechas para hacer las cosas, etcétera, en la cual ya no estamos en el encuadramiento del turista de la época fascista soviética o nazi, sino de una época en la cual el capital dicta cómo te tienes que comportar. ¿Qué es lo que perdimos? Perdimos en esto la radicalidad, la creatividad potencial de manejo de nuestro tiempo libre, ¿no? No podemos poner en duda que el turismo fue un imaginario radical, realmente en el sentido de Castoriadis, ¿no? Capaz, y voy a citar a García Muñoz y Gómez Gallego, un artículo muy reciente y bonito, por cierto, capaz de crear un flujo permanente de representaciones, de deseos y de afectos, ¿no? Bien. Ese imaginario instituyente, radical en el sentido, no radical políticamente, no radical por su capacidad de cambio, que se va a dar un momento, está completamente aplastado, apachurrado, como decimos, ¿no? Hay un libro muy bonito de una investigadora francesa que muestra esto, todo lo que había sido esta emoción inclusive de un trabajador que nunca había vivido, su tía que vivía a 30 kilómetros, ¿no? Se va y se queda el fin de semana allá y se regresa. Es bonito cuando uno lo piensa, ¿no? Es una invención, una creatividad, una renovación, una radicalidad de cambio en la vida de los trabajadores, y eso se va a perder. Se va a perder, porque se va a encontrar atrapado, digamos, en un sistema diferente. Bien.
Entonces, el aspecto central es que se va a construir un modelo en la cual va a imperar la radicalidad, una radicalidad diferente, la radicalidad de la acumulación, ¿sí? Los trabajos tienen que ser mal pagados. Para darles un ejemplo, ahora en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, en México, un destino turístico muy conocido, me acaban de contar unos amigos que en muchos hoteles los trabajadores tienen que tener que dar 2 días solidarios. Además, que espantoso usar esa palabra solidario, en ese sentido, ¿qué quiere decir? Que trabajar 2 días gratuitos para mantenerse en el puesto, ¿no? De 5 se imaginan lo que significa, ¿no? Hay una masificación, todo eso del turismo fordismo no lo conocemos, que genera una neocolonización del entonces llamado tercer mundo, con un exotismo sustentado en visiones imaginadas del otro, una explotación creciente de los trabajadores y las economías locales, las más de las veces se ven destrozadas, se ven destrozados los entramados socioeconómicos previos. Y hay todo un discurso, hay una forma de hablar, ¿no? En torno a esto. En alguna forma lo que se hace mutar el turismo en su versión primogénita hacia un vector de mercantilización, ¿no? Se le quita al turismo su esencia creadora, su potencial para inducir o simplemente permitir nuevos comportamientos en torno al tiempo libre. Bien. Pero también lo que es interesante del COVID, y por eso lo mencioné al inicio, es que nos va a hacer pensar sobre esto. Nos va a decir, a ver, realmente tenemos que viajar tanto, tenemos que viajar en sí. Nuestra meta es ir cada vez más lejos, ver cosas cada vez más raras, como una señora que conozco en Francia que se va a cabalgar con los mongoles y a dormir bajo una yurta, ¿sí? Tenemos que seguir esas pautas de consumo y consumista durante la estancia y durante nuestro acto de desplazamiento en sí. Finalmente, no vamos a un aeropuerto, vamos a un centro, un shopping, literalmente, ¿no? Todos los aeropuertos se han vuelto shopping. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué libertad tenemos en ese sentido? El mismo lenguaje instituido, ¿no? Ya no instituyente del turismo, instituido, nos hace hablar de turismo sostenible. ¿Cuál turismo sostenible? ¿Sí? ¿Cuál turismo diferente? Es porque yo pongo un foco LED, estoy volviendo turismo sostenible, como dicen en inglés, come on, ¿no? Por favor, ¿no? Y la gente se está tomando conciencia, lo que es interesante, yo creo, y que nos está planteando otra forma de ver las cosas. Ya voy a terminar entrando, desgraciadamente, un poco rápidamente a la cuestión de la propuesta. La propuesta, finalmente, ¿cómo la veo yo? Tenemos que repensar los turismos, tenemos que reconstruirlos, ¿sí? Las diversas formas de hacer turismo. Y en primer lugar tenemos que empezar por deconstruir el imaginario turístico que nos han puesto enfrente y que hemos asumido todos y todas, la verdad, académicos incluidos. Tenemos que volver al fundamento, que es el ocio. ¿Cómo queremos que se dé el ocio de las poblaciones? ¿Cómo generar formas de hacer turismo que no contribuyan al enriquecimiento brutal de las cadenas hoteleras, que por cierto no han parado de invertir y de crear nuevos hoteles en la crisis porque saben que los gobiernos, pero la misma gente aborregada los va a ocupar. Y eso es muy grave. Entonces, ahí hay algo que hacer en la cual todos los académicos y académicas tenemos que intervenir y los geógrafos no somos los últimos de esto. ¿Por qué? Porque el turismo es esencialmente un imaginario territorial, ¿no? Necesitamos plantear nuevos imaginarios emergentes en torno al tiempo libre, el ocio y el turismo. Y hacía referencia en mis notas a Joan Nogué, el geógrafo catalán de la Universidad de Girona, escribe un artículo en 2012
que se llama Intervenciones en Imaginarios Paisajísticos y Creación de Identidades Territoriales, que publica en el libro que dirigí con Alicia Lindon, que se llama Geografías de lo Imaginario. Ahí ya lo hice claramente. Habla de la necesidad de una intervención consciente sobre los imaginarios existentes, ¿no? Tenemos que regresar a imaginarios radicales, ¿no? En otros términos, tenemos que desconstruir lo instituido o desinstitucionalizar, si logra decir, el turismo, y recrear un imaginario radical de un turismo para nuestra época, para nuestro sentir, ¿sí? En la cual nos preocupamos del ocio, de la libertad, de la convivencia, del apoyo mutuo, de las comunidades locales, de la protección al ambiente, etcétera. Si eso nos implica restricciones, hay que asumirlas definitivamente, porque el tipo de turismo que tenemos no puede seguir. Muy rápidamente, mi frase final era: como análisis del territorio, los geógrafos deben pensar en territorios adecuados con los imaginarios que los habitantes tienen de su región, antes que lo del capital quisiera hacer en esta región, ignorando las poblaciones locales. Hay trabajos de Jean-Michel Roux, un geógrafo francés que trabaja en Bretaña francesa, sobre justamente la reconstitución de imaginarios a partir de los deseos de la población local para proponer un modelo de ordenamiento de una pequeña parte de la Bretaña. Eso es nuestra tarea para los geógrafos y geógrafas, en la cual tenemos que aportar nuestra sensibilidad al territorio, tanto a través de los elementos tradicionales de nuestro saber, la cartografía, la representación, manejo de datos, etcétera, etcétera, como a partir de la nueva sensibilidad que ha inducido la geografía humanista para nuestra lectura de los lugares y de nuestras relaciones con los mismos. Ya con eso termino. Muchas gracias a todos. Y aquí te paso el micrófono, Carolina. No, muchas gracias a usted, profesor. La verdad ha sido un gusto escucharlo. Creo que más en este contexto en donde la inmovilidad que nos generó la pandemia generó tantos procesos de angustia, de situaciones sociales que no supimos cómo controlar muchas veces. Creo que traer a colación esta idea primogénita del turismo como un tiempo de ocio, como un tiempo de goce, sobre el cual tenemos que repensar, me parece central para las geografías y para esta coyuntura, en donde, bueno, la movilidad está tomando nuevas formas, y creo que, bueno, usted ahí también en algunas partes dijo, ¿no? Bueno, cómo también esto se ha convertido en una cuestión de clase, y cómo son las clases subalternas, las clases populares, las que están todavía siendo más perversamente recortadas esas oportunidades de tener ocio y de tener creatividad en ese ocio, ¿no? Entonces, la verdad es que le agradezco mucho su exposición. Bueno, nos han llegado algunas preguntas, bueno, felicitaciones, muy interesante las relaciones que establece el profesor. Gracias, profesor, por sus interesantes palabras. Le voy a compartir algunas preguntas, así Claro. seguimos el debate. Hay dos preguntas que me parece que van un poco de la mano. Si le parece, le hago estas, las respondemos y hacemos así bloques de dos. De acuerdo. Juan de Colombia dice: gracias, profesor, muy interesantes sus palabras. ¿Qué podría decir sobre la centralidad que las políticas de turismo están teniendo sobre la reactivación económica en este momento histórico? Y después, de Argentina, dicen, bueno, en Argentina hay diferentes experiencias históricas en donde el Estado tenía un papel central en el desarrollo del turismo, ¿sí? Entonces dice, ¿qué papel debería tener el Estado en el proceso de popularización y masificación del turismo, o en términos más amplios, de la garantía del tiempo libre de los trabajadores en contraposición del consumo masivo? Ya. Bueno, voy a tratar de ser breve para dar espacio a otros, ¿no? A ver, me repite la primera pregunta, perdón. Sí, Muy la breve. primera pregunta decía, ¿qué podría decir sobre la centralidad que las políticas de turismo están teniendo sobre la reactivación económica? Ya, perdón. Mira, yo creo que no hay políticas de turismo, eso está claro.
hay políticas en la mayor parte de los países que he visto, y incluyo los europeos, hay un discurso, hay un mito del turismo. El turismo es bueno, crea empleos, desarrollo regional, entrémoslos otra vez. Tenemos que regresar a la normalidad, ¿sí? Hay una revista española que se llama Hostel Tour, es de llorar, es de llorar, está en línea, porque finalmente estamos viendo claramente que lo que quieren es reempezar igual. No hay política de turismo, hay política de hoteleros, hay políticas de restauranteros, de discoteros o como se llamen, ¿no? Hay políticas del sector de la cultura, ¿sí? Hay políticas de los cruceros. Francia e Italia son los dos grandes productores de barcos de crucero. No le quieren parar. Sino, no, en Francia, que es el gran puerto y lugar de armado de cruceros, se va a la mierda, literalmente. Entonces, no hay política de turismo, pero eso sí, dentro de la voluntad de reempezar, pesa mucho esa voz de los hoteleros, porque es una voz bonita, ¿sí? Es una voz que dice, no, pues que tenemos que volver a irnos de vacaciones. Ahora estamos en contradicción permanente sobre eso. Tenemos que abrir la frontera, tenemos que cerrar la frontera. No, tenemos que abrir, pase lo que pase. Y todas las políticas de control de COVID han sido siempre permeadas por esas políticas de agentes de prestador de servicio turístico. Por favor, hay que distinguir políticas de los prestadores de servicio de lo que sería una política de turismo. Para mí la política de turismo no existe, punto, ¿no? La segunda, repítemela rápido. Bueno, la segunda, bueno, acá Marcelo ponía, bueno, en Argentina hay experiencias Sí, el distintas papel como del Estado. el peronismo, Sí. ¿no? Donde se ha promovido el turismo de las clases trabajadoras, entonces decía qué papel debiera tener el Estado en el proceso de popularización y masificación del turismo, o en términos más amplios de la garantía del tiempo libre de los trabajadores, creo que en contraposición a esto que usted venía diciendo del consumo masivo. Sí, sí, mira, sí, efectivamente, como lo conté para las experiencias europeas, inclusive la mexicana en parte, pero no tanto como la argentina, por lo que sé. Hay un libro reciente de Erika Schendel, no sé si lo conocen, a través de Albasur, sobre las experiencias argentinas de turismo social, que es muy bonito. El Estado en un momento dado tuvo esa política porque su política estaba orientada a las clases populares, ¿no? Pero ahora no. Entonces es difícil que regresen a esto. Necesitaremos realmente un gobierno orientado hacia dedicado a las clases populares. Y México, con todo lo que supuestamente tenemos un gobierno pseudo izquierda, no hace nada al respecto. Realmente responde a un secretario de turismo que es hotelero, que es prestador de servicios, no secretario de turismo, es secretario de hoteleros, ¿no? Debería hacerlo el gobierno, pero no lo hace, ¿sí? A pesar de que se ha demostrado, por ejemplo, en México se ha demostrado que los hoteleros no pagan impuestos, ¿sí? Y eso es una cosa grave. No pagan impuestos y con la apertura de frontera están comprando hasta los jabones a Estados Unidos o a China. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿No? Deberíamos de tener una política turística manejado por el Estado. Yo no creo mucho en el Estado, pero yo creo más bien que a nivel popular se debería de organizar otra cosa. Es algo que va a llevar mucho tiempo y el peso del imaginario ya no radical, sino instituido, rancio que hay sobre turismo, es tal que va a ser muy difícil de mover esa cosa, ¿no? Pero sí, ojalá que hubiera en un momento dado una política de turismo y de ocio y de tiempo libre. Pero fíjese bien que estamos diciendo, la política del teletrabajo es una política de hacernos trabajar más. Entonces, ganancia no tenemos por el momento. Si realmente se controlara esto, se controlaran muchas cosas, podría cambiar. Ahora viene, viene la vuelta, ¿no? Francia y España, por lo pronto, no sé, otros países, Francia tiene más de 100,000 puestos en las actividades ligadas al turismo y al ocio que no están cubiertos. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de esos trabajos de mierda.
Y ahora se recontratan eventualmente, si ya dejan hacerlos trabajar todos los domingos, si ya no trabajan hasta las 12 de la noche. Oí hace poco una entrevista de una mujer, me dijo, sí regresé, porque uno me dijo un contrato, un contrato permanente. Dos, salgo a las 8 de la noche porque yo tengo hijos y soy sola, ¿no? O sea, sí regreso, si no, no regresaba. La gente se salió. Así, cuando yo hablaba de una toma de conciencia, es que mucha gente dice, es que no, yo no trabajo en ese sector. Por eso yo digo que algo tiene que pasar. Y no solamente, y yo creo que no solamente desde el Estado, la toma de conciencia de la gente, lo que pasa en los países nórdicos, la gente dice, mejor me voy en tren que en avión para ir a Barcelona. Me va a llevar 30 horas, ni modo, lo asumo, pero la huella ambiental, la huella ecológica de mi viaje es muchísimo mejor, muchísimo menor, perdón. Bueno, justo hay una pregunta de Elda Tancredi, bueno, no sale el país de Elda, pero ella dice, bueno, muchas gracias por la exposición. Quisiera preguntarle cómo cree debe construirse y reconstruirse ese diálogo entre los imaginarios, percepciones e intereses de los que viajan y las comunidades locales. Y otro, más en relación con lo que usted acaba de decir, Carolina también dice, bueno, ¿qué podría decir de la relación entre turismo y extractivismo, mercantilización de la naturaleza? Voy a empezar por esa segunda, porque tiene después que ver con locales. En mi texto yo tenía hablado de extractivismo. Le decía que la forma en la cual se ha manejado el turismo desde, otra vez, no desde los turistas, desde los que ofrecen los servicios turísticos, los famosos prestadores de todo tipo, apoyados por el Estado, es una forma de extractivismo. Porque finalmente no saco oro, no saco litio, no saco cobre, no saco plata, saco las potencialidades, lo que puede ofrecer las comunidades locales para desarrollarse. ¿Sí? Extraigo paisaje. Y cuando extraigo esas cualidades del paisaje, lo acabo destruyendo. Si van en muchos lugares de playa, por lo pronto en México, porque el clima semitropical lo permite, hay pasto hasta 3 metros del agua. Ya se destruyó el paisaje, ya se destruyó el entorno. Descargan directamente al mar los drenajes, porque no se van a tomar la pena de hacer un drenaje y un reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para regresar, esa es la primera. Sí es extractivismo, como está el turismo, pero no todo el turismo. El problema es que el modelo fordista inicial, que sigue vigente, Hilton tiene más de 1 millón de cuartos, ¿sí? Ese es un extractivismo que se da en medio urbano o en medio de costa, en medio natural, ¿sí? Ahora, regresando a las poblaciones locales, si vemos lo que está pasando en las ciudades que están atrapadas con el turismo, tipo Barcelona y Francia, ¿sí? Hay no solamente un problema de extractivismo, sino que hay un divorcio total de la población local con relación a lo que es el turismo, ¿sí? Un habitante de París, si quiere ir al Louvre, tiene que armarse de paciencia, ¿sí? E ir un día que está nevando y que hay rachas de viento de 150 kilómetros por hora, si no, no va a entrar, ¿sí? Y la gente se hartó, la gente se está hartando de los precios de la vivienda. Hay una seria, y trabajo sobre esto, gentrificación turística, ¿sí? Entonces, hay que reconciliar a la población local con la posibilidad de otro tipo de turismo, ¿no? Pero no un turismo que les va a seguir quitando su riqueza territorial. Un barrio tradicional de una ciudad, y no voy a nombrar una porque son muchos, un barrio tiene un valor. No solamente el error, por ejemplo, la gente que trabaja en gentrificación y que solamente lo ve desde el lado, estamos sacando a los pobres. No solamente es eso, se está destruyendo una vida local. Y esa vida era como una ventaja social, para decirlo así. Y esa ventaja social, cuando se vuelve atractivo turístico, que es una palabra horrible para mí, cuando se vuelve atractivo turístico,
y ya la destruimos, ¿no? Entonces, no solamente es desplazar a la gente, es dejar de hacer que la ciudad sea ciudad, ¿sí? Entonces, yo digo, francamente, en ese caso, ¿por qué no creamos un pequeño Sevilla en el desierto? No sé cómo hacen los chinos, ¿no? Los chinos están reconstruyendo parte de Francia, etcétera, a su antojo, en medio de tierras de campesinos que acaban de sacar, ¿no? ¿Por qué no lo hacen por otra parte y dejen de joder a la gente, para decirlo en español, ¿no? ¿Sí? Porque es lo que está pasando en la práctica, ¿no? Entonces, sí hay que reconciliar las poblaciones locales con imaginario turístico, pero un imaginario turístico instituido como el que tenemos. Podemos instituir otro, no es lo instituido que está mal. Lo que está mal es que ya el imaginario turístico no tiene la radicalidad que permitía una libre expresión, un libre aprovechamiento y un mejoramiento finalmente de las sociedades. Se está volviendo algo nocivo. Y bueno, hace mucho que se ha vuelto, ¿no? Y ese es un problema realmente para las sociedades locales. Reempezar después de la COVID con el modelo anterior se me hace criminal, se me hace... no tiene sentido, pues, ¿no? Y no es que estoy en contra del turismo, estoy en contra de una forma viciosa de hacer turismo. Bueno, ese último comentario que hizo sobre, bueno, los barrios y los valores de los barrios tradicionales, Sí. por lo menos acá en la ciudad de Córdoba ha pasado mucho en las últimas décadas que los grupos inmobiliarios de alguna manera han captado las identidades históricas barriales y han promovido, bueno, turismos urbanos eh, que han generado, bueno, procesos de muchos conflictos sociales, ¿no? De resistencia y organización social en contra y muchas veces incluso a favor, ¿no? De ese embellecimiento. Creo que es una situación compleja lo que usted dice, bueno, cómo reconstruimos esas imaginaciones, ¿no? Porque a veces Claro. están corporizadas también en quienes habitamos esos lugares. Bueno, justo hay una pregunta de Luisa, que creo que es de Brasil, que dice, dentro de los mitos para la promoción del turismo, usted mencionó aquellos que se ofrecen como un potencial económico en el desarrollo de ciertas ciudades. ¿Cómo puede caracterizar el vínculo entre turismo y la producción de la ciudad? ¿Qué transformaciones se dan en las ciudades a partir de esos imaginarios? Claro. Hay un artículo de Porter, el que trabajó sobre las ventajas competitivas, en la revista de Harvard, que explica muy bien, es un artículo ya viejo, de 89 o no, los 90, la cual explica muy bien que desde una perspectiva económica los centros históricos son lugares de valía económica, ¿sí? Y que hay que entrarle, ¿no? Entonces, él pone muy claro las ventajas competitivas de los centros históricos. Claro que no, mucha gente no se dio cuenta de eso antes que Porter lo dijera también, ¿no? Ahora, el punto es que esa entrada, esa turistificación de los centros, ¿no? Y no forzosamente solo de los centros, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en Harlem, se empezó a turistificar a partir de los 2000. Yo me acuerdo haber ido en 70 en Harlem y era como Beirut después de la guerra civil o alguna ciudad de la antigua Yugoslavia, ¿no? Era una ciudad destruida, Siria, ¿no? Y ahora hay tours en Harlem, ¿no? Hay tours turísticos, pero ¿qué implicó? Implicó que se gentrificó y que haya muy en el modelo anglosajón, la gente fuera expulsada, porque la gente no era propietaria. Y aquí una cosa muy importante, el proceso en América Latina es muy diferente porque el porcentaje de propietarios es mucho más elevado. En el centro de la ciudad de Querétaro, donde vivo, 60%, una de las colonias varios que trabajé en detalle, el barrio La Cruz, 60% es propietaria. Entonces, la posición de la gente puede ser ambigua, porque unos dice, no, pues a mí no me sacas de acá, es la casa de mi familia, estoy a gusto, tengo mis comunidades locales, mis vecinos, mis amigos y demás. Y otros dice, por favor, dame 10 millones por mi casa, yo me voy a vivir a la periferia y eso compensa la falta de jubilación que tengo, ¿no? Entonces, hay divergencias, ¿no? Entonces, no es tanto ese modelo
sencillo que hizo Neil Smith, ¿no? Sacas a la gente, malísimo capitalismo y malísimo turismo. Eso es mucho más para los países anglosajones, ¿no? O inclusive Francia, etcétera, en la cual el porcentaje de dueño es mucho menor. Pero aquí en Americana es diferente. Desde nuestra perspectiva hay que pensar que hay gente que sale beneficiada de esto. ¿Sí? Sí va a perder muchas cosas inmateriales, pero va a ganar mucho materialmente y se puede reconstruir personalmente a partir de esto. Pero el punto yo creo es que el hecho de que el turismo urbano haya crecido tanto desde los 90 aproximadamente, sí es un peligro para las ciudades. Estamos empezando a tener no ciudades, ¿no? Porque son ciudades en las cuales la esencia de la vida urbana se perdió, ¿no? Escribí hace ya unos años un trabajo sobre la ontología del urbano y para mí un aspecto esencial de la vida urbana, ese aspecto, y no estoy hablando solamente de lo físico, ese aspecto laberíntico, en el sentido que no sé nunca dónde voy, no sé quién está, no conozco a esa gente, descubro, invento, creo, etcétera, etcétera, en torno a eso. A partir del momento en que yo voy a ir en cualquier ciudad colonial mexicana y cuando yo veo mis fotos en casa, ya no me acuerdo en qué ciudad fue, porque son todas iguales, ¿no? Algo anda mal, ¿no? Ya perdí la esencia de la ciudad. Es más, ni regresar, ¿para qué voy a regresar? Si puedo ver otra que es igual, ¿no? De perdida me doy chance de hacer un viaje un poquito diferente, ¿no? Estamos destruyendo la esencia de la ciudad. Y yo quiero recordar que Lewis Mumford lo dijo muy bien, la ciudad es una de las bases de la civilización, ¿no? A nivel mundial, no solamente lo occidental, ¿no? Entonces estamos destruyendo el turismo urbano y no solamente, el turismo urbano ayuda a la destrucción de una piedra angular de las civilizaciones, que es lo urbano. Lo está volviendo en un vil instrumento de consumo y de acumulación. Cualquier cosa se vende, ¿sí? Hasta prácticamente la posibilidad de tomarte una foto en algún lugar, ¿sí? Cualquier espacio es invadido por gente que te vende cosas, ¿sí? Desde un lugar que está un poco arriba de la Torre Eiffel, hay una plataforma, una plaza muy grande, y a veces es imposible caminar porque hay gente que vende Torre Eiffel de 50 centavos de euros y que se hicieron en China por 5 centavos de euros, ¿no? Sí, no se puede gozar ese espacio. No se puede gozar el entorno de la Torre Eiffel, no se puede gozar la Plaza Mayor de muchas ciudades porque están invadidas por la mercantilización, no solamente de gente que vende, sino la transformación de los edificios alrededor, ¿sí? Que se han vuelto McDonald's, tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera, ¿no? No hay interés, ¿sí? Hay que ser realmente un consumidor poco exigente para pensar que eso es hacer turismo, ¿no? Me explico, no hay especificidad de las ciudades cuando están transformadas en sitio de consumo turístico, ¿no? Lo mismo pasa, me acuerdo un artículo muy viejo de un libro muy viejo de un filósofo español, cuando no me acuerdo el nombre, libro de los 80s, y dice, es que yo no sé si bajé en el aeropuerto de Honolulu, Acapulco, porque me dormí en el avión, y entonces bajé y no sé dónde estoy, ¿no? Entonces es muy chistoso el comentario, pero es muy real, es muy real. Los aeropuertos son iguales, ¿sí? Los taxis son iguales, de repente uno sabe que está en Buenos Aires porque tiene el techo amarillo y el cuerpo del coche negro, ¿no? Pero me explico, estamos perdiendo la ciudad, estamos perdiendo la vida urbana. Todas esas figuras de la ciudad de la cual hablaban los sociólogos franceses, por ejemplo, como Graf Meyer, estamos perdiendo. Y el turismo contribuye, no es el único, no hay que tomarlo demonizando el turismo. Es elemento de, pero yo creo que es un elemento que tenemos que empezar a controlar para nuestro bienestar y nuestro futuro como sociedades, ¿no? Sí. Creo que paro porque ya estamos, ¿no? Sí, igual
su comentario también me deja pensando en, bueno, cómo, quién termina siendo el ciudadano o la ciudadana que puede circular por estos espacios, ¿no? Cómo afecta Abs- también la vida pública y a los propios espacios públicos, lo público en el sentido Sí, sí, político, ¿no? sí. Entonces creo que nos deja planteadas muchos interrogantes. Bueno, quedaron algunas preguntas afuera, de todas maneras quiero comentarles que antes de comenzar la charla, el profesor mencionó que pone a disposición su mail y su Facebook para que se puedan comunicar con él, si tienen intereses, si quieren seguir dialogando, así que cualquier cosa nos escriben a la organización y les hacemos llegar los contactos del profesor Daniel Giarnó. Le quería leer por último un comentario de una alumna de esta casa de estudios que me parece súper lindo para que cerremos. Dice, bueno, hay que reivindicar la idea de turismo, el turismo como una actividad cultural, generadora de vínculos, de redes, etcétera. Y pone mayúscula, resignificarlo. Muchas gracias por todos los aportes. Muchas, Janet Churi se llama la estudiante. muchas gracias y me despido de todos y todas. Espero que le haya servido y realmente sí estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, profesor. Ha sido un placer compartir con usted este espacio y les agradecemos a todos y a todas por haberse conectado y les invitamos a que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias.